Bienvenidos a el episodio 13 del podcast Teología Hoy y Siempre. Yo soy Bruno. Y aquí está Gerardo. Y hoy día tenemos un episodio diferente, bastante en tono con cierre de año. Hicimos preguntas abiertas de qué tema querían que hablemos por Instagram, por los stories de Instagram. Y obviamente comentaron varias cosas. Así que hemos juntado cuatro grandes temas para tratar aquí al cierre del año, para poder, Dios mediante, responder y dar cierta luz. No podemos entrar en toda la profundidad del tema porque sería eterno, pero dar cierta luz sobre este tema. Sí, y aquí tenemos algunos. A ver, el primero, que es del que te quiero escuchar a ti, porque creo que será uno de esos temas donde de repente diferimos, aunque creo que diferimos en muy poco, pero de repente ese es uno de No ellos. me digas. El tema es un tema de la salvación, ¿no? Que es agrupar los temas de la gracia resistible con la gracia irresistible, que obviamente está atado al tema del calvinismo versus arminianismo, y el tema de la elección soberana de Dios, de la elección en base a la presencia de Dios, aunque los arminianos dirán que así sea en base a la presencia de Dios sigue siendo soberana. Yo diré que no. Pero ¿cómo tomas este tema soteriológico clásico de la salvación, del arminianismo, calvinismo y estas aristas que salen de esto? ¿Cómo lo tomas tú? Porque te he escuchado ahí, me acuerdo que una vez conversamos, dijiste con ese tema del Dios kenótico, ¿no? Que Dios le hace espacio. Yo digo, ¿y qué cosa qué me estás queriendo decir con esto? ¿Cómo ves ese tema? Sí, mira, el asunto, Bruno, para todos aquellos que nos escuchan, es que cuando aparecen frases como las que acabas de mencionar, te das cuenta que ya está dentro de ciertos esquemas teológicos Sí. previos, ¿no? Ujú. Es decir, esto de gracia resistible, gracia irresistible, es imposible que aquellos de nosotros que pues tenemos algún tiempo ya de estar leyendo y estarnos informando sobre las discusiones históricas de la teología, no te ubiques inmediatamente dentro de esta Mm. discusión, calvinismo, arminianismo. Y al empezar de esa manera, ya empezamos perdiendo la batalla, ¿no? Es decir, uno como buen teólogo sistemático y bíblico debería comenzar por la escritura, como siempre. No es fácil porque todas estas teorías que están en el ambiente te informan la lectura del texto bíblico, ¿no? Ujú. Y es fácil empezar a meter cualquier texto forzado muchas veces dentro de ese esquema. La gracia obviamente sí existe y para que sea gracia debe ser inmerecida, ¿no es cierto? Ujú. A mí me llama la atención también que frecuentemente la discusión calvinista arminiana se hace sobre un entendimiento de Agustín, Ujú. Agustín de Hipona. Y en otro sentido, antes de seguir penetrando en Calvino, y yo como te he dicho varias veces, Bruno, en nuestras clases a nivel de seminario, he tenido la oportunidad de enseñar por varios años sobre Calvino, leer con los estudiantes de doctorado semana a semana su institución de la religión cristiana y sus comentarios, ¿no? Que son valiosos, inclusive hoy, valiosísimos, diría yo, inclusive hoy. Y sin embargo, para entender a Calvino debería entenderse en primer lugar a Agustín de Hipona. Ujú. Y Calvino no es necesariamente una copia de Agustín de Hipona en relación con la gracia. Para entender lo que significa gracia y cómo se aplica la gracia y cómo se recibe la gracia, obviamente en primer lugar tenemos que regresar al texto bíblico y encontrar también a los grandes hombres de Dios que a través de la historia han sido importantes y guías en este sentido. Agustín no se puede hacer a un lado. Su Mm. batalla contra Pelagio es importante que todos los creyentes sepan de esa crisis soteriológica del tiempo de Agustín, en donde se definen muchas de estas cosas relacionadas con la aplicación de la gracia,
Y al mismo tiempo se miran ciertas diferencias que más adelante en el caso de Calvino, ya que el mismo contexto ha cambiado un tanto, ya no se retoman de la misma manera, ¿no? Mm, Por ejemplo, por darte un ejemplo en relación con esta pregunta, eh, esto de la gracia irresistible o de la gracia irresistible mm, generalmente va unido a la seguridad de la salvación, ¿no? Si es gracia irresistible, pues Dios claro, es el que está al control de todo y tú pues eres un, qué sé, receptáculo, claro. objeto de la gracia de Dios que te va a asegurar tu salvación sin ningún problema. Ujú, Eh, y claro, para muchos de nosotros este asunto es importantísimo, pero sin haber leído a Agustín, si haber leído solo a Calvino en esto, se te quedan muchas veces ciertas áreas que mm, no tocas. Precisamente en esto, es increíble, si alguna vez te detienes, Bruno, a leer los tratados sobre la naturaleza y la gracia de Agustín, es un compendio de sus escritos. En esta, uno de los puntos importantes, Agustín cree en la seguridad de la salvación, por supuesto, pero es increíble cuántas veces repite que esto no debería ser algo que nos llevara a la jactancia, a, ujú. a la arrogancia, a la comodidad de sabernos completamente salvos y que insiste tanto que uno parece que llega casi a decir que sí creo, pero, ¿verdad? Claro. Entonces, en su discusión con Pelagio, por ejemplo, que él encuentra a un hombre en ese sentido arrogante, muy confiado de la naturaleza humana, ¿verdad? Muy Ujú, confiado de la gracia que supuestamente ha llenado anticipadamente la naturaleza del ser humano. Esta es la diferencia entre Agustín y Pelagio, ujú. que Pelagio, de acuerdo con lo que el mismo Agustín nos presenta, mira que la misma naturaleza humana antes de venir al Señor Jesucristo es una naturaleza ya capacitada por la Ujú. misma gracia de Dios. Correcto. Sí, solo para enmarcar, para los que no estén tan familiarizados con la discusión entre Agustín de Hipona y Pelagio es una famosísima, en donde que casi que hace famoso Agustín de Hipona, digamos, en los registros históricos, en donde Agustín de Hipona sostendrá el non posse non pecare, no es posible no pecar, somos pecadores por nuestra naturaleza pecadora, y Pelagio va a sostener el posse non pecare, que es posible no pecar, y por eso, y él se basa justamente en la capacidad humana de no pecar, y Dios tiene una gracia, sí, pero es una gracia que te muestra el camino por el que tú tienes que andar de salvación, no es una gracia como lo va a entender Agustín. Pero sí, Sí, solo quería enmarcar eso. sí, Sí, no, sí. perfecto. Eso es importante para que los que nos oigan tengan ese contexto. Y pues lo importante, además de lo que dijiste, es que Pelagio no es que no crea en la gracia. Hmm. Pelagio no es que no crea en la gracia de la salvación. Pelagio ubica la gracia de Dios ya en la naturaleza del ser humano. Ujú, Entonces, esta discusión lo lleva a diferir de Agustín, a quien él ocupa, ¿no? Hay una sección en estos escritos de Agustín contra Pelagio en las que Agustín nos dice cómo Pelagio ha ocupado mal a muchos de los padres de la iglesia, inclusive a él mismo, ¿verdad? De cómo Pelagio ocupa a Agustín ujú, incorrectamente. ujú, Bueno, todo esto es importante para darnos cuenta que el lugar donde te encuentras al discutir temas como esto proveen un contexto del que debes estar consciente ujú, y que quizás no es el mismo contexto en el que tú vives hoy en día. mm, La gracia resistible y la gracia irresistible, esos conceptos han sido puestos dentro del contexto de un entendimiento específico ujú. de la predestinación. Es Correcto. decir,
esa idea de gracia irresistible y gracia resistible son colocados dentro de un conocimiento previo de cómo funciona para Calvino y sus seguidores la predestinación. De tal forma que si tú los sacas de ahí, no hacen sentido. ¿Por Claro, qué digo funcionan esto? funcionan dentro del paradigma teológico. Es decir, Exacto. me hace acordar hice un video para miembros, pero Ujú, me hace acordar a cuando algunos cristianos que creen en la teología del pacto, no diré teólogos del pacto, porque ujú, la forma en que lo ponen no es de un teólogo respetable, es de una persona que ha visto algunas cosas. Cuando preguntan, eh, ¿Dios tiene un pueblo o dos pueblos entonces? Es como, bueno, es que esa pregunta funciona dentro de tu paradigma. Si lo saco de tu paradigma es una pregunta sin sentido, es una pregunta un poco sí, tonta, sí. que ni siquiera un teólogo del pacto respetado la va a hacer. Eh, entonces, claro, igual es el tema de la gracia resistible o irresistible, ¿no? Exactamente. Y luego, pues, si recuerdas algunas de nuestras discusiones sobre cómo deberíamos entender la predestinación o, entre comillas, entender la predestinación, ¿verdad? En la medida que se ha Ya, revelado, digamos. sí, te darías cuenta por qué es que estoy diciendo esto, porque Ujú, gracia resistible funciona o irresistible funciona dentro de este concepto de que Dios ya fijó en el pasado ujú. las decisiones del universo, ya lo previó todo, no hay nada. Y eso decíamos en esa oportunidad, presume que entendemos lo que significa la eternidad de Dios en relación con su creación, Ujú. algo que por lo menos para mí, y creo que hay muchos también estudiantes de teología que estarían de acuerdo en esto, algo que es una presunción que no debemos tomar a la carrera. Es decir, Ujú. entender cómo Dios relaciona su eternidad con la historia, con la creación, es algo que no se puede decir, es que Dios simplemente previó y soberanamente, otra vez, previó y soberanamente eh, escogió, digamos, temporalmente en este Claro, sentido. en el tiempo. Sí, y en el caso de tanto Pelagio como Arminio, el asunto de mirar que la gracia es resistible, pero dentro del mismo contexto. Es decir, Claro. no, Dios mira desde atrás, mira desde el pasado y Él Mm, decide qué va a hacer. Ese para mí es problema porque está dando por sentado que entiende lo que significa eternidad. Y mm, si la eternidad es lo que el texto bíblico parece decirnos, es una esfera en donde no hay tiempo, en donde no hay espacio, una esfera habitada solo por Dios, conocida solo por Dios, ujú. en la que Él es capaz de relacionarse con el tiempo de una manera misteriosa. eh, entonces se te despedaza ese paradigma. Claro, claro. Es bueno, Feinberg en su libro, ¿dónde está? Para allá. Él habla de la discusión entre la atemporalidad y la eternidad, ¿no? Fuera del tiempo o en el tiempo. Y me parece que él concluye lo mismo que creo que tú y yo opinamos, que Dios tiene que estar fuera del tiempo porque es el creador del tiempo. No puede ser dependiente de nada. Si Sí. fuese dependiente de algo, dejaría de ser Dios, dejaría de ser soberano. Ahora, yo tengo poco problema, y ahí poco problema en decir que Dios elige, porque creo que el texto bíblico sí lo señala en los primeros capítulos de Efesios. Pero claro, elige soberanamente en el sentido de que no está sujeto a nada, porque nuevamente no puedo conciliar el texto bíblico con decir que Dios puede elegir en base a algo, sobre la base de algo que esté fuera de su propia voluntad, de su propia decisión. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, yo tengo problema con la postura arminiana, ¿no? Incluso si me quiero salir del paradigma calvinista arminiano, sujetar la decisión y la voluntad de Dios a una respuesta humana es algo que yo no puedo conciliar en el texto bíblico. Y sobre todo, bueno, y esto de repente es algo no muy justo, ¿no? Pero creería que la preocupación del arminianismo y de Arminio es cómo conciliar la responsabilidad humana con la incapacidad humana. Entiendo que es una buena intención,
Pero bueno, más allá de la intención, este punto para mí es un punto donde yo no puedo conciliar, pero no sé tú cómo lo veas. Sí, pero lo que yo creo que he mencionado un par de veces con vos es Mm. que no solo es el problema del arminianismo, No, sí, sí, sí. Es es también de problema los también reformados. es problema al fin de cuentas del calvinismo, porque para el calvinismo no hay problema, simplemente todo lo soluciona con este tipo de calvinismo. Ustedes y tú y yo deberíamos estar conscientes que existen varios tipos de calvinismo, ¿no? Algunos que hablan de 3 puntos, 4 puntos, ¿verdad? No sé si has oído esa Sí, discusión. sí, A sí, sí, algunos no sí. les gusta eso, pero el punto es que sí existen hombres, teólogos y estudiantes de teología, como yo los llamo, que estarían dispuestos a decirle sí a Calvino en un montón de cosas, pero en otras no. Claro. Y que en este sentido solucionar esta compleja relación entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, erradicando completamente uno de los polos, tampoco es, tampoco es la solución, ya que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están llenos de afirmaciones en donde Dios hace depositar responsabilidad en el hombre para decidir, para tomar, para dejar de hacer, para hacer. Es bien fácil entonces quitarnos de uno de los polos y ahí se solucionó todo el problema, Mm. pero que ese sea la respuesta, principalmente cuando no sabemos cómo Dios actúa desde la eternidad relacionándose con la historia, es complicado. Mm. Es por lo menos debería llamarnos a la humildad, ¿no? Debería llamarnos a la a la reflexión doxológica en este sentido, porque Mm. no entendemos, no entendemos. Hay elementos aquí que no se entienden de parte de Dios. Hay cosas bastante claras, por supuesto, que la salvación no depende de la dignidad o de la bondad del ser humano, por ejemplo, es obvio. Cómo es que esta gracia de Dios nos alcanza cuando pensamos en términos de tiempo? Es lo complicado. Claro, la aplicación de la gracia, ¿no? Yo hice un video hace poquito y Ujú, dije algo como, todos los cristianos creemos que la salvación viene por gracia. Y dije todos, y dije, tanto los evangélicos como los católicos, ellos ujú, tampoco niegan la gracia, como los ujú, ortodoxos. La discusión está en la aplicación de la gracia. Ningún, o sea, ¿cómo se llama? El catecismo católico romano tampoco dice que la salvación es por obras, pone la gracia, y Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, que son, ¿no?, los grandes teólogos que siempre son citados, ponen primero la gracia, ¿no? Entonces, solo para hacer ese capite, porque algunos dicen, no, los católicos no creen en la gracia. sí, Sería injusto decir que no creen en la gracia. Sí creen en la gracia. El sí, tema, la discusión está en la aplicación de la gracia. Ese es el problema. sí. Sí, ese es uno de los aspectos también importantes. O sea que tenemos dos problemas. Por un lado, cómo es que Dios se relaciona con la creación y con la voluntad del hombre. Sabemos que la salvación es iniciativa de Dios, que es algo que Dios hace suficientemente sin contar con nuestra dignidad o bondad. Eh, Cómo, sin embargo, a nosotros nos capacita para responder a esa gracia Mm, es una de las problemáticas. mm, Ahí va metido esto que acabas de decir. Para mucha teología católica y todavía calvinista, se insiste en lo que se conoce como los medios de gracia, ¿verdad? claro. Los sacramentos, en cierta forma, también están Ujú. metidos aquí. Y esta es toda una Sí, sí, sí. discusión para después también. Sí, sí, sí. Es decir, cuál es nuestra posición ante la idea de que la gracia de Dios es mediada a través de sacramentos. Los católicos son más inclusivos, hablan de que la salvación, la gracia de Dios, de la salvífica en este sentido, Gracias salvífica, ¿no? si se te comunica a través de sacramentos que son eh, digamos, representaciones concretas que median la gracia Mm, de Dios. Se te comunica la gracia de Dios a través de ciertas prácticas, de ciertos objetos. La teología calvinista, por lo menos algunas de ellas,
ha reducido, y también la luterana, en cierta forma, también ha reducido los sacramentos, ha quitado ciertos elementos de los sacramentos, pero existe un concepto todavía profundo que comparte con la teología católica romana, y es esa precisamente, que estos sacramentos son medios de gracia donde se aplica la gracia y se obtiene la gracia. En el caso de calvinismo y el luterano ya se hace una diferencia entre la gracia salvífica y la gracia santificante, ¿verdad? Claro. Lo cual para mí es complicado y es problemático porque se separa la santificación de la salvación como si eso fuera fácil. Claro, como así nomás, o sea, sobre todo cuando el texto bíblico no lo hace, ¿no? Ujú. Hay puntos donde, a medida que uno va aprendiendo más, donde tú dices, ok, cada vez a mí me pasa que digo, ok, si este es el universo de cosas, o sea, en vez de partir de lo que creo hacia afuera, voy a la inversa, ¿no? Ok, ¿con Ujú. qué cosas definitivamente no puedo transar, ¿no? Sí, Y de ahí con que digo, aquí no sé, aquí puede ser, aquí sí, aquí no, pero claro, la categorización que, bueno, Calvino es de trasfondo, era abogado, ¿no? Estudió leyes, entonces la mente de un abogado es una mente de categorías, ¿no? Que son muy sí, útiles para el sí, ser humano porque nos gusta la categorización. sí. Es ok, ¿tú qué eres? ¿Eres cristiano evangélico? Ok, ya sé por dónde vas. Si eres Ajá, luterano, ya sé por dónde vas. Si eres sí, católico, ya sé por dónde vas, ¿no? Y si eres sí, Southern Baptist, o sea, es como evangélico, Southern Baptist de Texas, ya sé mucho más por dónde vas. sí. Entonces, creo que eso a veces es un poco Está más problemático. complicado todavía porque los 350 versiones de Southern Baptist que hay en Texas, saber Los cuál es. landmarkists, los landmarkists que dicen que vienen de Juan el Pero, Bautista. pero, pero sí tienes razón en que la mente de muchos de estos teólogos, bueno, tú recuerdas que Scofield también era abogado, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esta O sea, mente el pacto, el nuevo pacto de tal, ¿no? O sea, se divide en todas las categorías para que encaje precisa y exactamente, exactamente, ¿no? eso forma lo que a veces yo he llamado una sobre sistematización, ¿verdad? Mm, Sobre sistematización, y no sé hasta qué punto esa sobre sistematización mm, linda con nuestra ibris también, con nuestro pecado, ¿no? Es decir, la cuestión de tener control completo sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice, mm, y en ese sentido no respetar que la palabra de Dios está tan unida a Dios mismo que tiene elementos dentro de ella que nunca vamos a poder entender totalmente o categorizar totalmente. ujú. Y que frente a eso, en lugar de sobre sistematizar, deberíamos adorar, deberíamos quedarnos en silencio, deberíamos reconocer nuestra limitación, reconocer que no tenemos respuestas a algunas de nuestras preguntas. Mm, Entonces, aun cuando estamos seguros de ciertas cosas, hay otras en las que no estamos, eh, no lo estamos tanto, ¿no? ujú. Este asunto de la gracia irresistible y la gracia resistible también está unido a la doctrina de la seguridad de la salvación. Y otra vez yo invitaría a aquellos que están, porque yo he encontrado algunos de los que incluso, como te hemos dicho varias veces, Mm. de pasadita en YouTube veo algunos que sinceramente están, pero eh, en pañales, aun cuando tengan un doctorado, ¿verdad? En ministerio frecuentemente, en pañales en relación con esto, porque no saben apreciar esta complejidad del mismo texto bíblico. Algo que sí está presente en los grandes teólogos de la historia de la iglesia. Agustín, por Mm, ejemplo. ¿Quién me va a decir que Agustín no creía en la seguridad de la salvación si aquel insiste en esto? Sin embargo, una parte increíble de sus exhortaciones y de sus eh, afirmaciones sobre este punto lo lleva a decirnos que inclusive, por ejemplo, ocupando como ejemplo al apóstol Pablo, insiste que Dios nos causa
nos causa, diría él, en relación con el apóstol Pablo, que él llega un momentito a expresar casi duda, ¿no? Como pasajes aquellos donde Pablo dice, no vaya a ser que yo sea eliminado, por ejemplo. ¿Verdad? Claro, claro, claro. Pasajes como eso Agustín los trae para decirnos que una de las evidencias, fíjate, en su estar contrarrestando a Pelagio, una de las evidencias de que eres salvo y de que de verdad puedes estar seguro de tu salvación es que nunca llegas al punto de decir, ya estuvo, aquí se acabó y ya no. Bueno, lo que generalmente se trae en contra de aquellos que creen en la seguridad de la salvación, ¿no? Sí, 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 es como ya es un ampay, bueno, en un juego de niños que hay en Perú es ampay me salvo, que es como que te persiguen, ¿no? Y hay un lugar seguro donde ya lo tocas y ya nadie te puede hacer nada, ¿no? Sí, ya, Entonces, entonces. el salvo siempre es salvo. Exacto. Y Agustín, con todo y que él cree en la seguridad de la salvación, existen largos tratados donde insiste en la humildad, en que el que de verdad, una de las muestras del que es salvo es alguien que constantemente está preocupado por su salvación, por ejemplo, y que está constantemente buscando luchar contra esta tendencia de jactancia, de arrogancia, de estar sobreprotegido y sobre seguro en este sentido. ¿Cómo, Claro, cómo se sí, 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 entiende eso? ¿Cómo se entiende claro. eso? Te digo, aquí esta es una Claro, utopía. sí, 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 sí. Y claro, yo creo que ahí a ver, solemos mezclar o pensar que Dios actúa de la misma forma que nosotros actuamos, ¿no? Porque racionalmente, si yo digo algo está seguro, ya está seguro, pues, ¿no? No hay Sí, nada más que hacer. sí. Está seguro, está asegurado, ¿no? Y listo, es inquebrantable. Dentro de Y los parámetros normales de las sí, cosas, ¿no? Pero Dios no es así, ¿no? Y solo, claro. solo para cerrar, el texto bíblico siempre digo esto, el texto bíblico no se hace ningún problema en afirmar por un lado que la salvación es segura, y Ujú, por otro lado también dice, no sean orgullosos, no se jacten, ujú, obedezcan, el que me ama es el que obedece mi palabra. ujú. Entonces, si tú realmente amas y por lo tanto eres un verdadero creyente, es el que obedece, y el texto bíblico no se hace ningún problema. Pero claro, nuestra lógica diría, entonces, ¿estoy seguro o no estoy seguro? Es que el texto bíblico no se hace problema en afirmar las dos cosas. Sí, Y por lo tanto, creo yo que nosotros somos los que debemos de dejar de hacernos problemas por esas cosas, lo que no significa que una teología sistemática no tenga que ser coherente, filosóficamente, lógicamente sólida, todo eso está bien, pero a mí lo que me fastidia o lo que no me gusta es el facilismo de llegar a las conclusiones, ¿no? Seguridad de la ah, salvación, salvo siempre salvo. Si tú sí, tienes acá para... ese es el asunto y esa crítica pues debe compensarse con esa actitud de Agustín. Otra vez para nuestros oyentes en español, aquí en especial, eh, lea, hay una serie de libros sobre Agustín, los Tratados de la Gracia de Agustín, que es un libro quizás como de unas 400 páginas con letras no muy chiquitas. Aquí tenemos que hacer así para que la gente se motive en Claro, claro, español claro. y léalo tranquilamente y se dará cuenta de lo que estamos hablando. Mm, En cuanto a que este es un hombre que trata de hacerle justicia al texto bíblico más que a un sistema, aunque él mismo tiene sus convicciones mm, sistemáticas, ¿no es cierto? Y hoy en ujú, día hay una pelea ahí entre muchos de estos que creen que Agustín copia o se deja influir demasiado por ese pensamiento eh, maniqueo, ese pensamiento estoico ujú, de el destino y la, el hecho de que no se pueden cambiar, determinismo, ¿verdad? ujú, ujú. Y otros que simplemente piensan que Agustín es un reflejo de la historia de los 400 años antes de él, Ujú. y los dos extremos están equivocados, pues obviamente Claro. hay una mezcla aquí. Agustín es muy bueno en términos de sus análisis, sin embargo, hay cosas que como evangélicos no se los podemos aceptar. ¿Verdad? Una de ellas es la, el bautismo para la regeneración bautismal, ¿no es cierto? Ujú.
Entonces, por más Agustín que sea, me Sí, pregunto, claro. ¿vas a creer? Para nosotros no es San Agustín, ¿no? Sí, en este sentido, y cualquiera que simplemente diga, pues yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco estaba de acuerdo Calvino en esa regeneración bautismal, aun cuando muchas de las cosas que tienen se parecen, ¿no? Ujú, Eh, entonces, para mí hay otra forma de explicar, Bruno, el asunto mm, de la relación de la gracia con el ser humano en formas bíblicas, ¿no? Por mm, ejemplo, entre el calvinismo frecuentemente se da por sentado que ya que Dios eligió ya en el pasado, tú tienes que al fin de cuentas ceder al llamamiento de la gracia porque la gracia es irresistible. El ujú. arminiano va a decir, no, no es que está cediendo de esa forma, sino que Dios previó que tú ibas a responder. Sí, ya. Esa respuesta tuya, por supuesto, ya viene dada por la gracia de Dios en ti, Ujú, por esa gracia previniente de la que hablan, ¿verdad? Una ujú, gracia en la que Dios trabaja, la gracia previniente arminiana es un artefacto teológico interesantísimo del que muy ujú, poco se habla y que tampoco, por lo menos para mí, tiene muchos visos de solidez bíblica, pero está ahí, es una manera de tratar de entender la relación esta. ujú. Eh, ni un lado ni otro, digo yo, y aquí está mi queja, ¿no? Porque frecuentemente me quieren encajonar, ya sea en un lado o en el otro. Claro. Y no dándose cuenta que existen otras formas de entender el asunto. Mm, Por ejemplo, esto que hemos hablado, si la eternidad no es pasada, ni es presente, ni es futura, entonces, cuándo es que Dios hace este tipo de decisión? claro, El cuándo es una pregunta del claro. tiempo. ¿Cómo es que Dios me llama? La escritura deja clara, la palabra deja clara que la fe proviene del oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ujú, ujú, Y que de eso no tenemos ninguna duda. La fe proviene. Fíjate que mientras un calvinista extremo puede hablar de que la fe ha sido el regalo que Dios proveyó cuando nos escogió hace no sé cuántos millones de años o como quieran ponerlo, en la eternidad pasada, ujú, la Biblia insiste que la fe es producto de la acción de la palabra de Dios en el individuo y ujú, que esa palabra de Dios tiene el poder de despertar, tiene el poder de llamarte, tiene el poder de sacarte, tiene el poder de alumbrarnos en este sentido. mm, Eh, y no por nada que vos tengas bueno en este sentido, mm, ¿no? Tu naturaleza está alejada de Dios, está insubordinada, rebelde a Dios, pero la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Que algunos lo hacen y otros no. Ahí mm. está el misterio. Mira, Bruno, aquí entre clases te recomendaría mirar unos videos, están en inglés, por supuesto, para aquellos que puedan leer y escuchar inglés, unos videos de lecciones sobre esto que daba ya murió él, Robert Saucy, de la, Mm, de la Universidad de Biola, de Talbot. ujú, Era un señor cuando lo oí yo, y están en YouTube sobre ujú, esto. Sobre la explicación de este proceso, digamos, no explicación en el sentido otra vez de quitar el misterio, pero sí de presentarnos la complejidad de por qué sí, sí. algunos sí, otros no, sin que necesariamente acudamos a este sistema, digamos, fijo de una sola vez, Mm. que pretende entender la eternidad de Dios. Sí, sí, aquí está. Lo voy a dejar el link aquí abajo. Aquí está, aquí ya lo encontré. Dice Teología 3 está gratis, de la Universidad de Bayona. ¿Sí? Son como 13 videos, creo. Así que Sí, sí, está súper. ahí hay bastante. Y también los videos de Norman Geisler Mm. sobre por qué no es un calvinista de Aquí cinco, está.
Why am I not a five-point Calvinist? Sí, este hombre, Norman Geisler, por supuesto, es el del que hemos hablado varias Sí, veces, sí, tiene sí. una teología sistemática buenísima. En algunos respectos, como en todos los casos, Mm, uno no está de acuerdo en todo, pero ahí hay un hombre que piensa su fe de una manera alternativa, ¿no? A esto, sin que te pueda llamarlo, este es un arminiano, como si arminiano fuera una mala palabra, ¿vale? claro, un insulto. Sí. Y no, pues decir, no soy arminiano, no porque los crea que son el demonio encarnado, pero tampoco soy calvino y no por eso quiero hacer lo que otros han estado haciendo también Mm, recientemente, ¿verdad? Culpando a los neocalvinistas, inclusive de ciertas, de ciertos de tragedias, de ciertas tragedias en mm, la iglesia latinoamericana. Cada caso es particular, así como en el pasado, hace varias décadas, escuchaba de que la presencia pentecostal y neopentecostal en algunas de nuestras iglesias se había llevado a todo tipo de crisis, a todo tipo de fracturas dentro de iglesias bíblicas, por ejemplo. Esa fue mi mm, experiencia. Yo decía, sí, pero no son los pentecostales como tal. Los casos particulares tienen que estudiarse particularmente. mm. Hoy en día parece que es al otro lado, ¿no? El neocalvinismo se ha metido y ha empezado a romper todo tipo de cosas y aun cuando hay casos específicos en donde sí se puede pensar de esa manera, creo que deberíamos ser un poquito más cuidadosos Mm, en el acusarnos mutuamente así, mm, especialmente de el acusarnos en relación con la hermenéutica bíblica, la sistematización, más que de la aplicación de un individuo, porque honestamente dentro del campo evangélico hay tanta gente que se pone sus títulos, como decías al inicio, claro. estas etiquetas que nos encantan y que resulta actuando totalmente en contra de la etiqueta que lleva, Mm, ¿cierto? mm. Sí, 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 Entonces, no, sin duda. la palabra de Dios es la que es una palabra capaz de despertar al ser humano de su lejanía de Dios, capaz de levantar muertos, ¿verdad? Ujú. Todo esto es parte de la discusión soteriológica. ¿Cómo es Sí, que sí, sí. despiertas? La palabra de Dios. Claro, viva, eficaz, como yo me acuerdo de esto de los tuétanos, de las Sí, coyunturas y los tuétanos, ¿no? De la división del alma, exactamente. coyunturas y los tuétanos, que a mí me gusta este pasaje porque rompe con, rompe con la rigidez de el ser humano bipartito o tripartito, ¿no? Digo, ya, Sí. pero y dónde pones a las coyunturas y los tuétanos entonces? Exacto. Y también rompe con esa idea de Efesios capítulo 2, ¿no? Que tiene que ser completamente, el hombre debe ser una persona, un autómata Claro. para recibir la gracia de Dios, cuando la misma palabra te dice que ella te capacita y que hay algo en ella que abre, por lo menos diría yo, la posibilidad de que el hombre responda de manera adecuada a Dios. Y ahí entramos en el misterio otra Claro. vez tremendo, ¿no? No, no, está bien, está bien. Bueno, para, O sí, sea, yo sé que cortemos. yo sé que vamos a seguir en Sí, sí, diferencia sí. con esto, hermano, pero No, no, está bien. O sea, yo no niego eso. Es que, claro, a ver, justo estaba pensando esto en la mañana y decía, a ver, por un lado, hay que ir al texto bíblico y reconocer que el texto bíblico no se hace problemas con esto. Por otro lado, es del lado evangélico reconocer y entender que por más nombres respetables como ¿no? Agustín y Tomás de Aquino y todos estos grandes hombres de Dios, para nosotros no son santos, ¿no? Y podemos diferir de ellos. Y claro, igual hay dificultad y misterio en esto, ¿no? ¿Cómo es que la palabra actúa en nuestro corazón? Em, y yo creo que estamos bastante cerca y cuanto menos tendré la humildad de decir, no, no tengo el recorrido como para decir, creo que aquí te estás equivocando, ni ninguno de mucho menos. nosotros, hermano, ninguno de nosotros tiene suficiente recorrido y ahí está Agustín otra vez, ¿no? No creas. A que se queja Agustín de que aquel Pelagio, por ejemplo, ocupa este tipo de términos muy exaltantes
los teólogos antes que él y hasta llegar con él, ¿verdad? Y él agradece, muchas gracias por tomarme en cuenta en este tipo de cosas y sin embargo, yo quiero decir que no, ¿verdad? Quiero decir Claro. que la gracia del Señor Jesús es mucho más profunda y más y debe formar en todos aquellos que nos dedicamos al trabajo suyo un espíritu genuino de humildad, y este espíritu genuino de humildad se mira también en la capacidad que tenemos para poner nuestros propios preconceptos, nuestros conceptos teológicos, ¿verdad? Ahí frente al texto y que los rete, que nos digan, no está completamente claro esto. Sí. A diferencia de otros, ¿no? Que sí se agarran, pero de una manera al sistema, como si el Claro. sistema fuera el Fue la ídolo. palabra de Dios, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, está bien. Pasemos al tema, si te parece, de la historicidad de Génesis. Las preguntas que salían eran desde Génesis 1 hasta Génesis 11, pero es imposible abarcar todo. Yo creo que la mayor discusión está en el primer capítulo de Génesis, ¿no? Los primeros días de la creación, los días de la creación. Justo esta semana, para enmarcar la discusión o el estudio de esto, esta semana escuchaba un podcast que se llama Pints with Aquinas, ¿no? Pint es como el chop grande y Aquinas de Aquino, Tomás Sí. Aquino. Y es un podcast de un católico. Este católico conversaba, creo que estaba Bishop Barron, que es un católico bastante conocido en redes sociales, muy bueno. Y creo que también estaba Jordan Peterson, no me acuerdo si eran dos videos diferentes. Y claro, conversaban sobre la historicidad de los días de la creación, ¿no? Y por ejemplo, en el lado católico, Bishop Barron explicaba que ellos sí aceptan, por ejemplo, algunas, no todas las ramas del catolicismo, porque el catolicismo, me acuerdo de las clases, no es un edificio monolítico, no es una idea monolítica teológica, pero hay quienes sí aceptan la teoría de la evolución como algo que sí es factible. Pero eso rompe con los 7 días de la creación, ¿no? Yo, por mi lado, para mí es inconcebible. Para comenzar, la teoría de la evolución es una teoría más que nada y para mí es deficiente en la explicación de los seres como los seres humanos y los animales y la creación como hoy en día la vemos. Pero además de eso, me acuerdo que uno de los argumentos del profesor Alex González de DTS era sobre la medición de los días. Si si en el tercer día, si hasta el tercer día no tenemos cuanto menos el ministerio del Sol y la Luna como de medición de días de 24 horas, ¿cómo te aseguras de que los primeros días son de 24 horas? Y decía, bueno, ahí tenemos una decisión que tomar. O son días de 24 horas porque el texto bíblico lo describe así, o no son días de 24 horas, cuanto menos esos primeros. Y yo hasta ahí he llegado. hasta decir, ok, puede que no sean días de 24 horas porque o el Sol y la Luna no fueron creados al inicio, por lo tanto no hay cómo medirlo, o si eran creados al inicio, que esta es la postura del profesor Alex González. Entiendo que, y tiene que ver con un poco de física cuántica, la existencia de la luz puede ser independiente de su fuente, entonces Dios puede haber creado la luz sin haber creado el Sol per se, y al tercer día se le da ese ministerio, pero los primeros días no necesariamente tienen que ser días de 24 horas. Sí. Con lo que no niego la historicidad de Génesis, creo que son días. Sin embargo, cuanto menos los primeros, podré conciliar en que son un tiempo indeterminado. Pero hasta ahí he llegado. ¡Wow! Hasta física cuántica Hasta, te metiste, ¿va? ¡Qué bárbaro! es que, No, claro, ¿cómo conciliamos el lado científico que parece todo apuntar a que es un universo mucho más antiguo con el sí, texto bíblico, ¿no? sí, Entonces, claro, la física, o sea, tenemos que dialogar, y es parte del método teológico, ¿no? sí, Sistemático, cuanto claro, menos. claro, Dialogar con la ciencia, ¿no? No podemos taparnos los ojos y decir, no, toda la ciencia está mal. No, sí, pues eso no es no, respetable. no, claro. Por eso hay que aprender de aquellos que son genuinos creyentes, por lo menos el testimonio que nos dan y que son expertos también en el tema, ¿no? La mayoría de nosotros no somos científicos, la mayoría de los teólogos, quizá en general, no somos científicos, cosmólogos, astrónomos y en este sentido historiadores. Y por eso a los estudiantes de mis clases les sugiero, les doy algunos de los
astrónomos, cosmólogos cristianos serios de hoy en día, que aunque respetan, digamos, los esenciales de la fe cristiana, la doctrina de la creación, que es importantísima, obviamente la existencia de Dios, y todo lo demás que pudiéramos mencionar dentro de eso. Aún así, el conocimiento científico que tienen los autoriza, entre comillas, a decir cosas sobre la realidad, sobre el tiempo, sobre la historia, sobre los fósiles, sobre las teorías, sobre, digamos, del desarrollo biológico, más allá de lo que Darwin pudo haber dicho hace ya tantos años, ¿no? Entonces, eso por un lado, Bruno. Por el otro, en este tipo de discusiones uno debe comenzar, como siempre te he mencionado yo esto, con aclarar términos. ¿Qué quieres decir la historicidad de Génesis, por ejemplo? La historicidad de Génesis 1 al 3. ¿Qué quiero decir con eso? Y ahí empezamos con una complicación, porque a veces ciertas personas entienden por historicidad una cosa y otras entienden por historicidad otra, ¿no? La discusión sobre qué significa histórico lleva ya centurias, ¿no? Es decir, por histórico querés decir que pasó, ¿verdad? Que pasó, que Claro. sucedió, ¿verdad? Sí, quiero decir eso, que no es una fábula, que no es un cuento, que no es algo que fantasía, ¿no? Propiamente, nebulosa fantasía, que no existe. Por histórico yo quiero decir eso. Sí, pero el problema es que existen también maneras de entender lo histórico que no incluyen todo lo que existe. Para algunos lo histórico es aquello que se puede comprobar históricamente. Puedes comprobarlo históricamente. Hay cosas que aun cuando uno pueda decir sí, pasaron, sí, son reales, no las puedes comprobar históricamente como muchos hoy en día quieren que lo hagas. Claro. Entonces, si tú dices Génesis 1 al 3 es histórico, alguien va a venir a decirte, bueno, pues no lo puedes comprobar. No. O sea, Entonces, y no tengo pretensiones de hacerlo tampoco. sí, no, por eso, pero digamos que empezar en el asunto de la clarificación de términos es importante. En términos europeos, por ejemplo, las academias, las universidades, los seminarios, estuvieron por décadas en el siglo XX acostumbradas a oír de esta diferencia que vas a escuchar en los teólogos existencialistas y barthianos, ¿no? Entre el, la historisch, lo histórico ahí, y el Geschichte, que son dos palabras alemanas que también se pueden traducir histórico. Esto es histórico. Sin embargo, en teología esas dos palabras significan dos cosas sumamente diferentes. El historisch es esto que te digo, esto cuantificable, datable, probable, a través de los recursos que la historia universal ha desarrollado, ¿no? El testimonio, digamos, la atestación proveniente de varias o de muchas fuentes, eh, cuestiones relacionadas con las cosas que sabemos de otros lugares, en fin, historisch. Mientras que el Geschichte es una manera de entender la historia que no se fija tanto en si es datable o reproducible, sino más bien en el impacto que un evento pudo tener en el desarrollo humano o desarrollo de las sociedades humanas. En ese sentido, por ejemplo, lo más fácil de entender, para entenderlo dentro de Génesis 1 al 3 es, para muchos dirían histórico en el sentido primero del que hablábamos. Sí, nosotros como evangélicos pensamos que sí sucedió. No histórico en el segundo sentido, porque pues no tenemos cómo probarlo.
Claro. ¿verdad? No hay forma, esto no hay manera de probarlo, tendrías que haber sido un testigo ocular y luego, ¿verdad? Y aunque Moisés es el que está escribiendo esto, y tú sabes que esto de la autoría de Moisés también es complicada. Ujú. Y en tercer lugar, el Geschichte es histórico, sí, es histórico en el tercer sentido, Mm. porque influye en la historia de Israel, influye en la historia occidental, nos ayuda a mirar, tener cierta perspectiva de cómo funcionan las cosas y mueve historia. Esos mismos tres conceptos de historicidad se aplican al Señor Jesús por las famosas búsquedas del Jesús histórico. Ujú. ¿Qué es el Jesús histórico? Mm. ¿No? El Jesús que existió, nadie hoy en día ha existido, alguno que otro en el pasado, ciertos llamados historiadores que incluso negaban la existencia de Jesús de Ujú. manera completa, total. Pero hoy en día la gran Ya mayoría, si no nadie, todos, eso es, digamos, cuento, ¿no? nadie respetable lo hace, o sea. Sí, pero por el otro lado, sí está el hecho de que hay diferencias entre ciertos eventos para la vida, la muerte y resurrección del Señor, ¿verdad? Y aquí hay Mm. diferencias, porque algunos te van a decir, la vida de Jesús es historisch. Sí, hay mucho que pasó, que está ahí, que puede Mm. comprobarse. Y Mm. las batallas del siglo XIX hasta ahora, inicios del siglo XXI, ya casi a mediados del siglo XXI, ya, ¿no? Son esas, qué cuenta como histórico propiamente. Ha habido tres búsquedas del Jesús histórico y según Blomberg hay una cuarta, ¿no? Hay una cuarta ¿Así? que Ah, verdad, pues él resume. tiene 4, ¿no? Yo tengo en la cabeza 3 también, Sí, pero él, creo que. él con su conocimiento del Evangelio de Juan, que Mm. casi siempre fue considerado Geschichte, ¿verdad? Fue Mm. considerado no historisch en el sentido datable en general, ¿no? Ujú. Pero Blomberg muchos de los que le siguen habla, incluso tiene un libro, uno de sus últimos libros, Sí. sobre el puesto del Evangelio de Juan y la cuarta búsqueda de Jesús histórico. Mm. Por eso, y hay cierta razón en esto, Bruno, porque, digamos, algunos dirían, mira, es obvio que la crucifixión del Señor Jesús es datable, es pública, no necesitas ni siquiera los evangelios para reconocer que sí, el Imperio Romano hacía este tipo de cosas y estas muertes salvajes que cometió a granel, ¿no? Mm. Y que no es nada raro pensar que esto haya sucedido. Por eso sí, la crucifixión del Señor Jesús es histórico. Pero ¿qué me dices de su resurrección, verdad? La Mm. resurrección no es pública en el sentido que la crucifixión fue. Y aquí está la batalla entre muchos teólogos, digamos, e historiadores también. Ahí Mm. vas a encontrar un Gary Habermas, Ujú. profesor de Liberty, que ha dedicado prácticamente toda su vida a la historicidad de la resurrección. Ahí Mm. vas a encontrar a Pannenberg, a diferencia de los teólogos como Moltmann a veces, que da la impresión de que la resurrección no es histórica en el sentido Mm. Pannenberg emprende toda su tarea sobre la convicción de que se puede probar históricamente y seriamente, académicamente, la resurrección también. Mm. Entonces, cuando volvemos a Génesis 1 al 3, la complejidad de este asunto debería hacernos pensar en cuanto a qué quiero decir por histórico Mm. y darnos cuenta que existe un sinnúmero de este tipo de complejidades como las que acabas de mencionar. Algunos dicen, ¿cómo es posible que había luz si no había, lo que decía, ¿no? ¿Cómo es Sí, posible que había luz si no había sol, no había, ¿verdad? En claro. este sentido, Dios puede hacerlo, uno puede decir, mira, La Dios, luz, o sea, la respuesta que yo llegué fue esta, que fue una respuesta científica. sí, Según la física cuántica moderna, la existencia de la luz puede, o sea, la luz puede existir independientemente de su fuente. O sea, sí, claro, hoy en día, claro, es difícil entenderlo porque es cómo es que tengo luz si no tengo sol, sí, pero, o sea, hay para mí una respuesta en fe, ¿no? Una, la omnipotencia de Dios, Dios puede hacer que haya luz sin necesidad de un sol. Y sí. la otra, que la ciencia ¿cómo se dice? Que La, la respalda, la, ¿o qué? la respalda, esa era la palabra, la respalda,
es esa, ¿no? La explicación por ahí, ¿no? Yo no voy mucho a las explicaciones un poco alegóricas de, ¿no? Dios es luz, y por Sí, eso, sí, pero creo que sí es sostenible eso, ¿no? No tengo ningún problema. sí, pero por el otro lado también debemos agregar, Bruno, toda esta complejidad de la narración de Génesis, ¿no? Mm, Eh, Hay un énfasis en Génesis en buscar este asunto de las palabras que ocupan los filósofos, ¿no? La facticidad ujú, de lo que sucede ahí o el interés del escritor está en otra parte, claro. está en la narrativa. Y ahí, la vez pasada estuvimos hablando de cómo Karl Barth, por ejemplo, nos regresa al punto este central de la narrativa bíblica, en donde lo fáctico es importante, pero muchas veces no es lo más importante, por lo menos para el propósito del autor, ¿verdad? Para Claro. el propósito del escritor. Entonces, porque si somos honestos, a veces la apologética cristiana se ha perdido en todos estos recovecos de tratar de probar que son días de 24 horas o No que tienen que no ser, todos ¿no? los días, ¿verdad? Este tipo de cosas y pierde de vista totalmente el propósito de la narración de los primeros 3 capítulos dentro de la obra mayor de Génesis, por decirte algo. Mm, ¿Cómo es que el autor lee y quisiera que nosotros leyéramos esos primeros 3 capítulos? mm, Fijémonos en ciertas cosas que la narrativa de la creación tiene para nosotros y para ujú. nuestra nutrición teológica, sin que eso necesariamente implique que estemos hablando de una cuestión fantástica. ¿Me Claro, explico? es que ahí, mira, nuevamente, yo cada vez me aproximo más como quitando las cosas en las que no puedo transar y a dónde podría aceptar, ¿no? Pero entiendo, a ver, para, que no respondiendo, pero entiendo que mucha de la intención de hacer énfasis en que son 7 días literales viene por una buena intención de respeto al texto bíblico, ¿no? De decir, no quiero disminuir la inerrancia del texto bíblico y por lo tanto tengo que entender que si ahí dice día, y es cierto que en el hebreo se usa el yom, que usualmente, pero tengo entendido que no siempre son días literales, Uh -huh. no quiero disminuir la autoridad del texto bíblico. Pero, nuevamente, también es cierto que, bueno, William Lane Craig se va un poco para el otro lado, ¿no? Y él va a decir que, claro, es cierto, pero ¿para qué propósito? Y lo va a comparar con porque muchas religiones y muchas culturas tenían textos que explicaban el origen del universo. Eso es parte, creo que, de la naturaleza humana, buscar explicaciones de por qué estamos acá. Entonces, varias religiones y culturas lo tienen. El texto bíblico es único en que le asigna la absoluta autoridad y soberanía a Dios, a ese Dios creador de todo, ex nihilo, como se dirá más adelante. Entonces, claro, digo, a ver, y bueno, William Lane Craig va a decir esto de que es un mito, pero es un mito verdadero, ¿no? Y va a aceptar la historicidad de Adán, pero va a decir, claro, apoyándose en la estructura y en su caso, en su base filosófica científica, él no puede suscribir el tema de la Tierra joven por los problemas científicos que surgen como consecuencia, ¿no? Entonces, claro, va a decir que es verdad, pero va a decir que es verdad en el estilo literario y con la intención del autor, ¿no? Uh -huh. Ahora, si no niega la literalidad, la historicidad de la existencia verdadera como ser humano de Adán, por ejemplo, yo no tengo tanto problema con eso. Porque Pablo para mí trata a Adán como ser humano real en paralelo con Jesús. Pero claro, ahora, es la postura, por ejemplo, de un tipo como William Lane Craig, que es un tipo educado, instruido en el tema, una postura, pues, no cristiana, yo diría que no, que es una postura cristiana. Ahora, de que la comparto enteramente, no estoy seguro, Mm. pero no es tan simple, pues, no es tan sencillo. La interpretación del texto bíblico no es para pubertos. Y todos somos en cierta medida pubertos, ¿no? En algunas cosas, pubertos no solo físicamente, sino Mm, en nuestro conocimiento de las complicaciones que hay al afirmar ciertas cosas de pasón, ¿verdad? mm. Eh, sí, es obvio la discusión de si que el yom, el día, es de 24 horas, porque la palabra otra vez significa 24 horas, y sinceramente
es algo para mí que debería ser superado, ¿no? Yo Mm, con algunos de mis hermanos queridos, hermanos bautistas, obviamente hay muchos teólogos serios que no entran dentro de de esta ilustración. Me mm, parece que a veces sufren estos otros de, de una dependencia etimológica increíble, ¿no? mm. Yo no sé ni cómo llamarlo, lo que creo que lo he mencionado un par de veces. No, la etimología de una palabra no te ayuda al fin de cuentas. Hay otros elementos más fuertes. Día, por ejemplo, día Mm. como tal se puede ocupar de muchas formas en la escritura y se ocupa, de hecho, de muchas formas. El día del Señor, ¿no? Sí, el día del Señor, el día, el año del Señor, por ejemplo, el año, si fuera, cualquiera me puede decir el año del Señor, ok, año 365 días, perfecto. Si eso fuera el caso, ¿cómo quedas en Lucas 4, ¿no? Donde el Señor Jesucristo dice, he venido a hablarles del año agradable? Mm. Se acabó hace 365 días. Entonces, no, hay cuestiones un poco más complejas, hermenéuticamente hablando, que depender de eso. Mm. Debemos entender que sí hay, sin caer en el otro lado, Bruno, de ser una persona que quiere simplemente agradar a las posturas científicas por quererlas agradar, ¿no? Claro. Hay que concentrarse en el texto, en la narración del texto, en la narrativa del texto, darnos cuenta de que esta narrativa es una narrativa eh, no fantasiosa, pero Mm, no por ello que no, incluya elementos que son no describibles de otra forma que a través de cosas que cuando paso por esa parte, yo le pregunto a mis estudiantes, honestamente, ¿tú crees que cuando Dios creó al hombre, él, que es espíritu, se le pudo ver bajando y esto parece aquella discusión filosófica, ¿no? Cuando un árbol en el medio del bosque cae, sí. nadie se escucha el ruido. Ujú. Pero para muchos pensarían que es así, ¿no? Que Dios baja en una forma fantasmagórica, Mm, espíritu, y que luego con sus manos espirituales mete sus manos en el polvo de la tierra, le da forma a un hombre de manera visible, y luego mm, después de haberle hecho con lodo y toda la cuestión así, este espíritu otra vez vuelve y le sopla mm, los nostrils, las fosas nasales. Eh, porque si lees el texto bíblico, la impresión que te da es esa, mm. y la tenés así, Sí, sí, sí. y cualquiera puede decir, no, pues eso debió haber sucedido así. Tienes que ir un poquito más adelante, ¿no? Para decir, Claro. aquí, esta es una forma de comunicar algo mucho más profundo. Mm, Obviamente Dios no quiere comunicarnos todas las complejidades del ADN del ser humano, por ejemplo, que ujú, hoy se saben, que hoy se descubren, que hoy ujú, se conocen. No, hay mucho más aquí que el texto bíblico pudo habernos dicho y no lo hizo porque no era su propósito. Hacia nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, con toda digamos, la historia de la ciencia que ha pasado, nos cuesta entender ciertas verdades que no habrá sido este tipo de hombres y mujeres saliendo de Egipto 1400 años antes del Señor Jesús, mm, con nada de educación, con educación como nosotros la conocemos hoy, eh, párvulos en el sentido de cómo comunicarse verbalmente. Seguramente la manera en que Dios se comunica, y esto lo dice Calvino y lo dice Barth también en mm, eh, se comunica en nuestras propias palabras entendibles para nosotros, ¿no? Que no quieren decir todo lo que Dios puede decir. mm. Si fuese así, ninguno lo entendiera, Claro. ninguno de nosotros lo entenderíamos. Eh, y que por eso al acercarnos a estos textos antiquísimos debemos tener cuidado, respeto como palabra de Dios, seriedad al estudiarlos
pero cuidado con querer imponerle cierto tipo de historicidad que es muy típica nuestra hoy, ¿verdad? Tiene que ser así, tiene que ser en este orden, porque si no es así, entonces no es la palabra de Dios. La iglesia no ha creído así, ¿verdad? Ha habido varias propuestas a través de toda la historia de la iglesia. Entonces, por eso, aun cuando a veces también nos quedamos sin una respuesta concreta, ¿verdad? ¿Dónde colocas a las eras geológicas? ¿Dónde colocas Claro. todo tipo de esfuerzo por meterlas a veces entre el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2? Cuando hay mucha discusión teológica en eso. Sí, no, hay discusión teológica y discusión científica. O sea, me acuerdo que una vez leí un artículo, por ejemplo, sobre la precisión, no es la palabra, la confiabilidad de la datación del carbono 14 Sí. y los problemas que también nos trae con eso. Entonces, tenemos doble, o sea, una lista que se cruza, tenemos Sí. dos líneas que se cruzan, pero que no son dos líneas, pues, porque no, tenemos varias acá y varias acá, y eso hace que realmente no tengamos una respuesta sólida a la luz tanto del texto bíblico y la ciencia, ¿no? Pero eso creo que lo importante es notar que eso no debe causarnos problemas. El texto bíblico no se hace ningún problema con eso. Y por lo tanto, nosotros no debemos hacernos ningún problema con eso. Entonces, si no tenemos una respuesta enteramente precisa, para mí no es ningún problema. Para mí no es ningún problema. Lidiaré con el lado científico, dialogaré con él, aceptando las verdades que se comprueban y teniendo cuidado con las teorías que se aceptan eh, como verdades absolutas, cuando muchas veces y la mayoría de veces no lo son. Sí. Y entenderé cuál es el propósito del texto bíblico y lo respetaré y lo tomaré como palabra infalible, diré incluso inerrante, pero no por eso en contraposición en ningún sentido con el diálogo científico. Eso Exactamente. hay que vivir en esa tensión, o sea, es parte de. Es parte del crecimiento nuestro, Bruno. Nosotros quisiéramos que de la noche a la mañana, cuando te conviertes al Señor Jesús, todas tus preguntas sean resueltas, ¿verdad? Y por todo, de una manera sencilla, clara, fácil. Y no es así, nada es así. Inclusive en nuestro propio crecimiento, ¿no? Con físico, biológico, con nuestra familia, con nuestros hijos. Requiere tiempo, requiere maduración, requiere ir avanzando y no te puedes, como es típico aquí en los Estados Unidos, hablar de esta, cuando quieres crash algo, ¿verdad? Un, un, un curso, un curso Ya. de hebreo, crash, ¿verdad? Crash course, sí, 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 sí. Sí, que te meten en una semana hebreo 1, ¿verdad? Entonces ahí los fulanos, la gran mayoría, sale frustrados, pues porque a menos que seas un genio y que realmente ya no sea tan crash para vos, porque ya tenés un Claro. trasfondo, ya tenías vocabulario y un montón de cosas, ese tipo de experiencias te frustran porque para que aprendas bien un idioma requieres tiempo, requieres paciencia, requieres empezar a hacer todo tipo de desarrollo en tu manera de entender el idioma. Y la vida misma, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestras familias. Ese crecimiento es parte de el trabajo de un teólogo también. De ahí mi insistencia una y otra vez que deberíamos cuidarnos de quién nos está enseñando en las iglesias, porque algunos tienen 1 año, 2 años de haber recibido ciertas clasecitas de doctrina y ya están al frente predicando como si esto fuera la... No, no, y no es que nadie pueda en ese sentido hacerlo. Yo no estoy desbarajando a nadie aquí en particular, pero sí que preocupa cuando te ves en que algunos están enseñándole ciertas cosas a la iglesia y estos lo toman como si fuese palabra de Dios sin considerar la complejidad Claro, de las claro. otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No sé, Entonces, sin duda. Yo te digo decir que he escuchado de parte de algunas iglesias, o sea, personas me han contado cosas que suceden en sus iglesias que dicen, pero los apóstoles no recibieron educación. Y yo le digo, ¿cómo que no? ¿Cuántos años estuvieron con Jesús? ¿Cómo que no recibieron educación? ¿Cómo sería aprender de la mano directa de Jesús? ¿Eso acaso no es recibir educación?
bueno fuese que tuviésemos, o no sé si bueno, pero si nosotros estuviésemos ahí, No sé si sería bueno, complejo, ¿ah? ¿no? Es que dije, no sé si bueno, porque no quería disminuir el estudio del texto bíblico, pero digo, estar ahí al costado de Jesús viviendo día y noche, Sí. tenemos un pedacito en los evangelios, una nada, ¿no? Ujú, ¿Cómo ujú. habrá sido tener a Jesús todo el día, desde la mañana hasta la noche, enseñándoles a los apóstoles una y otra vez, oye, aprendan esta, y aún así, hasta el final, aún así se ve que todavía les es Ujú. complejo, ¿no? Igual Dios los usa, pero eso no debe ser excusa para decir, bueno, pongamos a cualquiera enfrente, ¿no? Como decía un Claro, profesor, Dios, o sea, Dios, en mi clase de predicación, Dios puede usar la mala predicación también, pero eso no es justificación para predicar mal, exactamente, ¿no? exactamente. Dios puede ocupar mulas, ¿verdad? Como lo Claro. hizo y lo ha hecho, Ujú. pero eso no es excusa para que nosotros pongamos mulas, Claro. ¿verdad? Cuando también hay ángeles, cuando también hay gente dotada, cuando también hay gente con experiencia, con trabajo sincero, ¿verdad? De querer entender al Dios de la Biblia de una manera más seria. En este sentido, la iglesia evangélica debe cuidarse, ¿no? Debe cuidarse. Y Mm. nosotros también debemos poner esta carga del temor de Dios sobre aquellos que se ponen a pontificar sobre cosas que nada que ver, pues reciben unas clasecitas y ya son los expertos en eso y lo hacen de manera eh, brutal, diría. Yo no sé cómo ocupar la palabra, de una manera brutal, porque se creen los non plus ultra y aquí no hay forma de, no, espéreme, ya leíste tal, por ejemplo, esto, mira, hermano, Mm. hablar con un hermano, bah, ya no quiero ni que me dé cuenta eso, pero ¿acaso has leído los tratados de la naturaleza y la gracia de Agustín? Mm. No. ¿Y entonces? ¿Pero por qué tengo que leer eso? Sí, porque lo que tú has recibido, lo sepas o no, viene permeado por toda una tradición evangélica que dice depender mucho de él. Mm. Léelo antes de que simplemente ocupes la Biblia como una excusa para tu propia ignorancia. Mm. Bueno, mira, entonces esto de la discusión científica es valioso. A lo mejor puedes dejar ahí algunos de los nombres más importantes. Mira, uno de los que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace rato es John Polkinghorne. John. Eh, Polkinghorne, con H, el horn ahí, Polkinghorne, John Polkinghorne. Él es un Aquí está. astrónomo, ¿no? Aquí está. Creyente, Físico sacerdote británico. sí, ¿Él? Ya, ok, sí. aquí está. Sí. Y Ciencia y teología tiene uno. tiene una lista tiene una lista de libros científicos, en primer lugar, porque es un académico científico, es un Mm. cristiano, es un creyente, y también tiene libros teológicos científicos, ¿no? Sí, La sí, sí. fe The Faith of a Physicist, por ejemplo, son Ajá, sí, mis aquí está. favoritos, Ah, sí, aquí está, mira, la fe de un físico. de un físico. Este Ujú. tipo de hombres hay que escucharlos porque son genuinos, son reales, creyentes, verdaderos en este sentido, por lo menos hasta donde nosotros podemos contar, ¿verdad? A alguien Claro. que conocen seriamente el texto bíblico y conocen también seriamente eh, Mm. su profesión. Mm. Y Ujú. junto con él hay varios otros, ¿no? Pero si alcanzáramos a leer un poco de él, Mm. eh, un colega mío hace algunos años fue Dembski, ¿verdad? Eh, Me suena. Dembski. Dembski es uno de los fundadores del movimiento del diseño, ¿verdad? Del diseño inteligente. Eh, Mm. Él tiene varios libros también, un hombre capaz, con una historia de fe también bien sentida. Mm. Vale la pena escucharlo. Yo no puedo ponerme aquí a pontificar sobre astronomía cuando ni siquiera conozco a estos hombres que geología, por ejemplo, que de verdad sí han estudiado el asunto, que tienen sus grados académicos en teología
y también en geología, en astronomía, mm, en matemática, en física cuántica, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? mm, Y en este sentido, pues ocuparlo para que te informe, para que me alumbre, para que me ayude en el crecimiento este que estamos hablando. mm. No es un crecimiento fácil muchas veces, porque vas superando esa tensión, esa casi una especie de desesperación que te da cuando en tu copia de Reina Valera aparece un errorcito de imprenta, ¿no? Y que a vos te han dicho que la escritura es inerrante y que Mm, no puede ser que tenga un error aquí de tipología, ¿verdad? De claro. tipografía, quiero decir. Mm, Eh, eh, y junto con eso, otras maneras de mirar lo que quiere decir el texto, lo que más defiende la inerrancia del texto bíblico, que tener ciertas teorías que a la larga no honran al Dios del texto bíblico tampoco. mm. Sí, sí. Teníamos otra cosa aquí, ¿verdad? Sí, pero ya no sé si, si da el tiempo, tenemos un par más, pero podemos, o sea, esas dos Bueno, se pueden cómo convertir está? en Si quieres, volvamos en otra oportunidad a algunas de esas otras preguntas Ujú, que, como hemos visto hoy, creo, no estamos tratando de dar una respuesta única en ese mm, sentido, pero sí plantear la complejidad de dar una respuesta tajante, de una respuesta desinformada también en este tipo mm. de asuntos, ¿no? Sí, sí, creo que eso es parte Tal, importante del tema. Karl Sorry. Barth es famoso y tú lo has estado leyendo, y algunos le tienen miedo por eso, ¿no? Lo han hasta cierto punto satanizado algunos. Eh, yo no creo en este tipo de acercamiento, creo que sí debemos leerlo y aprovechar lo que se ajusta a lo que el texto bíblico dice y también estar dispuesto a decir que no a ciertas cosas, ¿no? Mm, Pero en esto de la datación y en esto de las eras geológicas, se le preguntó también sobre eso, ¿no? Es decir, mm. en su comentario de Génesis, ¿dónde pones a los dinosaurios aquí, verdad? En esta, yo estoy tratando, y dice en su libro, yo estoy tratando aquí con Moisés, con el texto bíblico, con lo que dice el texto bíblico. ¿Quién le dio autorización a usted de traer dinosaurios a mi clase? ¿Verdad? Qué gracioso. Entonces, claro, algunos dicen, no, pero no responde la pregunta, claro, pero esta es una manera pedagógica de decir, Mm. fíjese en el texto antes de cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, yo creo que a veces la gente se hace bolas por cosas que no ameritan. O sea, para comenzar, yo, y solo para tocar el tema y no revisarlo más, pero es como, bueno, para comenzar, dinosaurio es un término bien moderno. Sí, El texto bíblico no dice creó al perro y a las bestias, a toda la creación. Obviamente cualquier animal que hoy en día le pongamos una categorización, o sea, el texto bíblico no dice creó a los mamíferos, o sea, sí. son términos modernos científicos, está incluido dentro de las bestias. ¿En algún momento se extinguieron? Sí, pero también estás dependiendo de un montón de cosas que las estás dando como ciertas, ¿no? Es más, hace poco no vi una renderización de, de los animales actuales. ¿Qué pasaría si mirando sus huesos hacemos una renderización, ¿no? En 3D bajo los mismos preceptos que tenemos de los dinosaurios? Y claro, tomamos los huesos de una vaca y si lo haces como piensas que es solo mirando los huesos de la forma en que lo hemos hecho con los dinosaurios, te sale Ujú. una vaca rarísima, pues. O sea, una vaca, pero, claro, una vaca sin pelo, una vaca Ajá, con una piel bien rara, una ajá. vaca no como la conocemos, y lo que todos, y así con varios animales, ¿no? Te sale un perro rarísimo, un tigre rarísimo. Lo que, el punto de este artículo, de esta renderización, era que nuestro concepto y nuestro entendimiento incluso de los dinosaurios probablemente esté equivocado, porque lo único que tenemos son ciertos huesos y hemos de ahí extrapolado Mm, a algo que más o menos entendemos que debió haber sido así, sin menospreciar el tema óseo, pero claro, ujú. no tenemos
no tenemos los músculos, hay cosas que se pueden inferir, pero Sí, si aplicamos el mismo método, hoy terminamos en cualquier otro lado con respecto a los animales que hoy día vemos, ¿no? sí, Entonces, la gente se hace bolas por las puras, ¿no? es Cosas que cierto. no. Y debemos Cosas que tener cuidado también, Bruno. Creo que este es un buen tema para ir cerrando. no. Debemos tener cuidado con todos aquellos evangélicos. Te digo que sí, que evangélicos, hay muchos de estos, Mm. que realmente no les interesa los elementos esenciales de la escritura, por lo Mm. menos no les interesa suficiente. Están siempre interesados en este tipo de cuestiones llamativas, Sí, amarillistas, cualquier cosita de esas y te andan buscando y andas haciéndote preguntas. Te lo digo porque a mí me ha pasado y tengo varios de estos que cuando sí. uno no los conoce, Mm. yo quisiera, me hacen una pregunta y entonces quiero empezar a discutir de una manera más serena, profunda, en lo que se pueda. Y no, Mm. pues aquel anda por otro lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí tengo un amigo que no diré su nombre, pero que es un poco así. Y no se lo he dicho, pero ahora que vaya a Lima le voy a decir. O sea, la vez pasada Entonces, me hizo 30 preguntas del dispensacionalismo y 27 eran malas. O sea, eran malas preguntas. O sea, eran malas. nada que ver, nada que ver. Entonces, como que yo creo que también esta es una señal de inmadurez, una señal de que no estás. Yo sé que hay detalles interesantísimos que pican tu curiosidad en algunas cosas, pero centrarte en esos detalles, descuidando y no poniéndole ningún interés a las Al cosas centro. centrales del texto bíblico, la historia de salvación climática en el Señor Jesús, su espíritu, la obediencia a Él, tu relación con Él, por ejemplo, mientras estás interesado de saber si la rueda de Ezequiel era un UFO, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso no lo he escuchado. Sí, la rueda de Israel, de la visión de Dios, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, y otros tantos, Sí, ¿de qué saber si, material es la cadena de Apocalipsis que ata Satanás? sí, que si las langostas son helicópteros, ese tipo de cosas. Ah, Dios mío. Entonces uno dice, Ese no, es aquí cuando, teología de TikTok. cuando yo aprendo a conocer a las personas, solo los dejo que hablen. Habla, 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 pregunta, 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 porque de todas maneras no me vas a oír. Sí, Entonces, bueno, yo digo, por eso tengo mucho respeto por el ministerio del pastorado, porque yo lo he reconocido varias veces, yo no tengo esa paciencia. O ujú, sea, a mí comienza con ese lado, digo, yo me comienzo a ir. Anda, habla con otro. O sea, y ser pastor es en parte escuchar eso, pues, ¿no? Y ahí digo, no me vas a perder el tiempo. A mí no me gusta, no me gusta. O sea, yo me voy y digo, tengo demasiado respeto por el ministerio pastoral en ese sentido, porque deben pasar cosas así, pues, y con N cosas, ¿no? Que te vienen con cada tontería y te harás de decirle, oye, ándate a otro lado, hacer perder el tiempo a otra persona. Pero claro, yo no, o sea, yo reconozco que la paciencia de un pastor es una paciencia, pero que yo no admiro, pero no pretendo tenerla toda mi vida. tenerla. Sí, no, es admirable, es admirable. Digo, Dios no me ha dado esa capacidad natural. Para otras cosas puedo ser útil, pero esa paciencia. Y tu gracia, la gracia irresistible, ahí vos nada. La verdad es que sí. No, yo no me caso con nadie, no me caso con nadie. Una vez me preguntaron, ¿quién es tu teólogo becerro de oro? Y yo dije, o sea, ¿cuál es tu teólogo así, ese que cuida? Digo, pero nadie, ninguno. Y ninguno debería tener a nadie. O sea, todos son hombres fallidos, hombres usados por Dios, sí, pero ninguno. O sea, no exaltemos a nadie a ese nivel. Y a ese nivel Eh, no vos. Hay preferidos. Y revisemos siempre. Acabo de terminar de mirar Siempre me interesa, Bruno, estar oyendo a aquellos que se comunican con la gente por un lado mm, y que tienen cierto tipo de respeto, respetabilidad, digamos, ¿no? Y mm, no solo dentro de los evangélicos, sino a veces dentro de los católicos. mm, Aquí en los Estados Unidos hay un par de estas iglesias, una en Los Ángeles, otra en Nueva York, que tienen mm, a hombres a sacerdotes que tienen fama de tener prestigio teológico por un lado y que también son oídos por la gente. mm. Y acabo de oír una de sus homilías en la mañana hoy hablando de la importancia de María, ¿no? Yo quería oírlo otra vez Mm. porque frecuentemente uno no dentro del mundo evangélico, ¿no? Claro, no puedes ignorar el Quiero tema, ver pues, ¿no? qué me dice, ¿no? Quiero ver si es Mm, cierto que hay algo aquí que yo he perdido otra vez a través de todo.
Y pues honestamente uno se da cuenta que aún estos hombres, con toda su, porque mira, la plática muy amena, muy profunda, entre comillas, en cuanto al conocimiento histórico de los títulos de María, por ejemplo, que se le ha dado en la iglesia romana principalmente, pero muy poco del texto bíblico, del análisis del texto bíblico, y ahí se muestra la gran diferencia que hay entre ellos y nosotros. Comienza Claro. diciendo que él está cansado de que la batalla entre protestantes y católicos ya se pasa de que María no es Dios, María no es alguien, no es mayor que Cristo y mayor que Dios, pero que aún así, y luego termina, aun cuando no afirma que María no es Dios, que María no es Dios, por supuesto, o que María es Dios o superior a Cristo, termina insistiendo en cosas que en la práctica la hacen. Claro. Termina insistiendo en que se le debe orar a María, que que le debes rezar a María, que le debes ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, menciono esto porque también trae a cuento él toda la historia de la teología y sus complejidades. Cita a Ireneo, por ejemplo, que según él dice, Ireneo habla de María como el arca del nuevo pacto en ese Claro, sentido. sí, 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 sí. Habla obviamente de Agustín y de algunas de las cosas que Agustín dice. Entonces, habla de la famosa discusión del Teotocos, ¿verdad? Sin tocar en esencia lo que nosotros conocemos de las discusiones estas, ¿no? Donde el Teotocos no es una afirmación que pretenda dignificar en primer lugar a María como tal, Claro. sino dignificar el fruto del vientre de Claro. María, Es, principalmente, es ¿no? un tema cristológico, es un tema Sí, cristológico. sí, entonces, pero eso no lo hacen, no lo tocan, y la gente está oyéndolo y está asintiendo a lo que él dice sin cuestionar este tipo de cosas, que debe hacerse con ellos como con nosotros, aquellos que nos Sí, sí, ponemos sí. en un púlpito y empezamos a abrir el texto bíblico, cuestiónelo. Pero para cuestionarlo hay necesidad de conocer el texto bíblico. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, creo que esa es una buena idea de cierre. Reconocer, hay que respetar el texto bíblico, conocerlo en profundidad, pero también reconocer que nadie llega en blanco, ¿no? Todos llegamos con historia, con formación, con un contexto que informa nuestro método, informa nuestra forma de hacer teología, ¿no? Y bueno, no, ya no voy a meter otra lista porque nos quedamos aquí hasta mañana. Vamos Cerremos otra ahí. hora hablando aquí, Sí, sí. Iba a meter un nombre de un teólogo y dije, no, esto. No, está bien. Así que bueno, dejémoslo acá. Gracias a todos por ver, por escuchar. No se olviden de que esto está en YouTube, está en Spotify. Voy a dejar abajo los libros que hemos mencionado acá, los de Polkinghorne, los de Dembski y el otro de Polkinghorne que ha ganado premios. Y los que sí, mencionamos de Geisler. de Geisler también, sí, sí, de Geisler también. Eso lo voy a dejar abajo en la descripción si están viendo esto en YouTube, para que los revisen. Y gracias. Bueno, que tengan. Ahora hay que ver qué hacemos de cara a las próximas Oye, semanas. no vamos a estar, hay que decirle que no vamos a estar por lo menos o por unos 10 días o algo así. Sí, sí, yo creo que no. Ahora definamos, pero yo creo que un par de semanas. Ahora definamos y ahí lo avisamos. Yo voy a poner en los comentarios ahí Ok, fijado para que lo lean. Pero sí, probablemente como todos los podcasts y como mucha gente en fiestas descansa un par de semanitas o unos días por fiestas y yo sé que también la gente va a estar con su familia, ¿no? Y aproveche ese tiempo para ver el capítulo de Navidad, el capítulo anterior y también aprovechen de estar con sus familias. Así que gracias por mi lado por estos primeros 13 episodios. Eh, Gracias por escuchar, gracias por ver y bendiciones. gracias, Bruno. Bendiciones.